Hola, muy buenas, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Gonzalo Alonso y os doy la bienvenida a un nuevo reportaje de Gamotor Spain. Hoy nos juntamos con nuestro amigo José Parente, una persona que está llena de afición por el mundo del escalestri, y pues nada, vamos a estar hablando diferentes temas dentro del mundo que engloba el slot, como puede ser el coleccionismo, el tema de competiciones a nivel pues gallego, incluso también fuera, como puede ser en Cataluña, etcétera. Y por último, el tema de las maquetas que hace nuestro amigo Parente, que es espectacular, unos acabados tremendos. Así que nada, comenzamos el reportaje. Pues los inicios creo que, bueno, como casi todos los niños de mi época, fueron pues unas navidades del 77. Yo nací en ese mismo año, en octubre, pues mira, con 2 meses, mi padre le apareció a mi madre con un Scalestri que era para mí. Y entonces ahí empezó un poco todo, que también era un poco motivada por mi padre, que era también un gran aficionado a los coches reales y al automovilismo deportivo, y se fomentó un poco también lo que es la afición por el slot. ¿Recuerdas las primeras sensaciones al ver el Scalestri en casa? ¿Te sorprendió o qué sentiste? A ver, era muy pequeño obviamente cuando me lo regalaron, pero sí que tengo siempre el concepto del Scalestri como mi juguete estrella, y siempre, no es que me peleara, pero siempre ponía mucho hincapié en que me lo montaran. Sí que es un juguete, sobre todo para la vida de hoy, que es engorroso, que ocupa espacio, pero siempre estaban muy dispuestos a montármelo y a que pudiera jugar con él. Y de hecho, enseguida empecé a competir un poco de forma independiente, y con 10 años pues me empecé a competir en el slot, y siempre animado por mis padres. Sí que es verdad que ellos no tenían los conocimientos adecuados para yo poder competir a un buen nivel en mis inicios, pero sí que es verdad que siempre pusieron su empeño en fomentarme la afición y que yo fuese creando. Mi motivación era intentar llevar cosas diferentes a los demás competidores. Entonces, siempre intentaba, con los medios que había acordes a la época y con mis conocimientos, cambiar las decoraciones o hacer cosas diferentes. Sí que es verdad, sobre todo, que te digo que los inicios han sido, como todo, sobre todo cuando es autodidacta, muy desastrosos. Igual si pudiera tener, por decir, o decirte una cantidad de los coches que habré destrozado hasta que se empezó a tener un nivel óptimo, es considerable, la verdad. Y luego pues ya vino la competición, ¿no? Sí, como te digo, debuté con 10 años, se hacían carreras aquí en La Troya, era el año 88, y de la mano de Chiqui Gutiérrez, que es también una persona reconocida dentro del automovilismo deportivo de la ciudad, montaba campeonatos, y yo empecé ahí un poco de la mano de él y de su escudería, y sí que es verdad que me arroparon, pero los conocimientos eran muy básicos también. Mantuve una línea continuista de competir, con algún intermedio, pero hasta que me retiré en el año 2007, sí, correcto. Y en ese, claro, fue un periplo muy extenso, se corrieron diversos campeonatos, y pues tranquilamente la última vez que hice un recuento de trofeos, para que te hagas una idea, tenía más de 500 trofeos, entre carreras parciales y campeonatos totales. ¿Cómo era el jugar al Scalestri siendo un niño, cuando pues mucha gente jugaba al fútbol, baloncesto? Sí, a ver, la verdad, Gonzalo, es que en la época que yo viví el slot, era el juguete de moda. Hoy todo ha cambiado, se llevan más las consolas y todo eso, y tenía muy buena aceptación. Recuerdo hacer muchas veces carreras en el salón de mi casa, que mis padres tenían la paciencia, sobre todo mi madre, y me lo dejaba hacer, y nos juntábamos allí amigos y lo hacíamos. Y después, ya cuando la cosa se fue profesionalizando un poco para competir, ya en una zona apartada, en lo que era el desván, tenía mi pista permanente donde jugábamos o entrenábamos. Pero como te digo, en esa época quizás tener un Scalestri era casi un privilegio, entre comillas, aunque bueno, ya no era una situación como de unos años atrás, económica en el país, y ya había más gente que lo tenía, pero se llevaba mucho eso, y sobre todo, hasta me acuerdo que llegamos a organizar un campeonato en el propio barrio, que íbamos montando cada fin de semana, con las pistas de todos, un circuito en cada casa, y hacíamos un campeonato. O sea que la verdad lo pasábamos muy bien. Nos comentabas antes que tienes muchos trofeos.
¿Cuáles han sido los mayores logros? Logro como tal, el que más, quizás los últimos años, que fue cuando a más nivel estuve, fueron un par de podiums en Igualada, en el Campeonato de España, y ganar en mi categoría el Open de España de Model Slot. En aquella época mi especialidad siempre era el Rally Slot, a pesar de que también me prodigué en circuitos, hice varias cosas, como ganar una carrera de resistencia en equipos en Vigo, aunque no me solía gustar. Circuitos realmente no me gustaba, porque no me gustaba mucho entrenar los circuitos, me resultaba monótono. Entonces mi inclinación era más bien hacia Rally Slot. El primer gran logro que hice fue ganar, por lo menos para mí, el Campeonato Gallego en el 96, porque aún era bastante jovencito y con pocos medios se ganó una categoría que era la F2, que era lo que era un grupo N de la época, pero con coches inspirados en la categoría F2. Y a partir de ahí un poco se cambió un poco el chip y ya fui consiguiendo varios campeonatos gallegos, uno absoluto en el 98, si no me equivoco del año, y después a nivel también provincial conseguí varios campeonatos de Vigo, en Orense, en mis categorías. Y bueno, también con 13 años, también un logro importante para mí era cuando se hacían los campeonatos nacionales de EXIC, que ahora bueno, no se conoce nada de eso, pero en su época EXIC hacía a nivel nacional varias eliminatorias por toda la geografía española y después se hacía una fase final. Entonces yo tuve la suerte de clasificarme para una fase final de esas y el resultado pues fue bastante satisfactorio. ¿Mucha diferencia de correr aquí en Galicia a salir a Cataluña u otros lugares? Ahora te puedo decir que no, en su momento sí. A ver, te cuento un poco la historia. Cuando a finales de los 90 puede ser, a ver, nosotros corríamos a un buen nivel aquí en Galicia y teníamos un muy buen nivel, pero sobre todo no se había experimentado lo que era salir fuera. En aquella época trataba mucho, por ejemplo, con Toni Pérez da Costa, que es un histórico también del slot, tanto a nivel gallego como nacional, y teníamos muy buena relación y mano a mano íbamos a diferentes eventos o hablábamos de preparaciones y tal. Y de idea de él salió el ir a correr por primera vez a un campeonato de España. No era ni siquiera ni Igualada, aquel campeonato que fuéramos se hizo en la sede Transmediterránea en Barcelona. Y me llamó, me sonó un poco marciano porque al final también no tenía el concepto de salir fuera y probamos. Ahí vimos que estábamos en un mundo diferente, el nivel era totalmente diferente, aparte de que allí tenían aún un pelín más de nivel, sobre todo la diferencia más grande era a nivel preparaciones. Toni ya era un tío que experimentaba mucho y le gustaba mucho innovar, pero allí vimos que había un mundo en las preparaciones y la cosa empezó a salir mucho mejor. Después mucha más gente de Galicia se empezó a animar y empezó a salir, pero del año ese que fuimos, imagínate, si fue, no sé, un noviembre o un octubre, a empezar la siguiente temporada, todo lo que se había traído de ideas de ese viaje cambió un poco el panorama gallego de cómo se competía. ¿Corrías con tus propias maquetas o separabas lo que es la maqueta a lo que es el correr? Hubo un momento que se pudo convivir con ello. Antes de que se disparara tanto lo que son las preparaciones de los coches, se convivía que se corría con coches de, bueno, pues partiendo de carrocerías las estándar, que son plástico duro. Y sobre todo yo recuerdo con cariño un coche que ya no conservo porque se destruyó, que pues por ejemplo cuando empezó a correrse con el Sara Kit Car en escala 1-1, digamos, pues yo me había partido de un Massey Megan de Ninco y había hecho el Sara Kit Car y con ese coche gané campeonatos. Eso fue el último año que te digo que se corrió con ese coche, fue cuando fuimos a correr a Cataluña. Ahí me di cuenta de que el concepto era totalmente erróneo, porque por ejemplo cuando fuimos allí vimos que en Cataluña se estaba corriendo con carrocerías de fibra, que es con lo que se corre hoy, ultraligeras, es otro concepto. Entonces está reñido, digamos, si vas a los modelos más puros de competición, la estética con, a ver, desgraciadamente las carrocerías no permiten mucho. Sí que es verdad que yo siempre intenté correr en categorías también, pues por ejemplo, corrí
en Super 1600, cuando hubo la categoría, ahí siempre intentaba correr con réplicas de coches reales, por ejemplo el Clio de Vallejo, con la publicidad de Orense, tal. Pero sí que es verdad que al final, si inviertes mucho detalle en un coche, no se traduce en competitividad. Entonces sí que está un poco reñido cuando lo extrapolas a competición pura si quieres. Y eso que, por ejemplo, en 1.24 sí que hay cosas muy bonitas, llegué a hacer cosas muy bonitas, pero al final siempre te acabas peleando con el peso y tienes que pasarte al lado oscuro, digamos, a ser más práctico y competitivo. El criterio que uso, sobre todo en mi colección, es campeones de España, de rallies, sobre todo de asfalto es lo que más me gusta, campeones del mundo, y después una línea muy particular mía que es el Rally de Orense. El Rally de Orense, y dentro del Rally de Orense ganadores o pilotos que yo considere que han sido destacados. Sobre todo también temática de pilotos de la zona. Entonces a lo mejor pues coches que me encantan, pues por ejemplo es el MK2 de Peitos, que sobre todo partiendo de una base, por ejemplo, de un Scalestri muy modificado, con aletas más anchas, dándole un aspecto más agresivo, es un modelo muy bonito. Por ejemplo, también nos podemos encontrar el MK1 de Peitos, con el que corrió un Rías. Sobre todo la época antigua es la que más me gusta. Es sobre todo temática Porsche, Ford, esa época es la que más me gusta. Y después más moderna, la época del Super 1600 o Kit Kat es muy bonita, y sí que es verdad que yo he pedido, no perder el interés, pero sí que donde digamos ponemos un techo hasta donde me gustan los coches es la primera generación de World Rally Car. Ahí digamos es donde, de ahí un poco más para adelante, soy un poco más reacio a lo mejor en tener algo en la colección, si bien por ciertos parámetros de temática, que es lo que te he dicho, te ves un poco obligado a hacer alguna unidad concreta. Pero sí que es verdad que la época antigua, sobre todo grupos 4, grupos B, a mí me encanta. Tú también montas maquetas. Háblanos un poco sobre el trabajo que lleva pues comprar las calcas, la base, pintura y todo el proceso. Sí, a ver, la historia de las maquetas fue sobre todo una época que llegué incluso a barajar cambiarme a 1.43. He trabajado todas las escalas, o sea, principalmente 1.32, que es el slot, 1.43, 1.18 y 1.24. Cuando tú trabajas un poco más esa temática, te das cuenta que si no te quieres complicar mucho la vida y tener acceso a mucho material sin tener que romperte mucho la cabeza, es el 1.43. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando empecé a montar 1.43, 1.18, 1.24, al final me seguía tirando muchísimo el slot también, eso es la verdad. Entonces sí que es verdad que cesé en seguir montando esa vertiente y me centré en el slot. Referente a lo que me dices tú de lo que puede implicar hacer un modelo, es mucho trabajo, sobre todo si quieres hacer algo muy artesanal, como por ejemplo lo que te digo, coches de Peitos o de Escudería Orense, época Reverter. Servicio de documentación es laborioso, eso ya para empezar, pero sí que es verdad que yo siempre que he mostrado mi trabajo, la gente ha mostrado mucha predisposición a colaborar. Pues por ejemplo en su día pude hablar con José Pavón, me cedió material para hacer alguno de sus coches. Luis Reverter, por ejemplo, presidente de la Fundación Reverter, me cede material cuando lo necesito, siempre que solicito información me la da. Diversos pilotos con los que he contactado siempre me han ayudado. Por ejemplo, Lamas, un fotógrafo súper reputado que también es muy aficionado al modelismo, me ha ayudado mucho. Entonces, a nivel documentación sí que es verdad que siempre he tenido esa facilidad, sobre todo en épocas muy antiguas que se necesita un cierto archivo y cuesta más.
pero gente que yo conozco, que gracias a Dios por la afición también al automovilismo 1-1 conozco bastante, siempre me ha ayudado. Fernando Crespo también, otro fotógrafo histórico. Después, por ejemplo, entran otras fases como son las bases, qué base escoger. Por ejemplo, en 1.43 tenemos un abanico impresionante de bases de muy buena calidad. 1.24 la recurrida hasta milla, 1.18 hay mucha variedad, lo que pasa es que ahí ya si quieres hacer algo personalizado te lleva mucho trabajo porque tienes que partir de una base que ya está montada y acabas haciendo mucha modificación. Y después en slot quizás ahora sí que hay mucho artesano, en su época costaba mucho más, pero hay gente de muy buen nivel, sobre todo a trabajo de bases. Hay resineros muy buenos, por ejemplo Pablo Marquerí o José Febles, que son muy buenos. Después, eso es que te vendan guis. Después, por ejemplo, Maralik también tienen una muy buena calidad y son bases muy buenas, sin ser plástico, pero son muy buenas. Y después a nivel calcas, hoy también lo que se lleva mucho es también trabajo artesano, sobre todo para hacer ciertas réplicas. Por ejemplo, un gran fabricante nunca te va a hacer, o es muy difícil, que te haga unas calcas de un piloto local tipo Peitos o de Reverter o de cosas más antiguas que no tienen tanto mercado global. Aunque sí que es verdad que hay mucho artesano que ahora le presta mucha atención. Ahí, por ejemplo, también tengo alguna colaboración importante, como por ejemplo Pablo Marquerí, que me tiene hecho también muchas calcas, por ejemplo, o algunos amigos que por coincidir en afición, como José Manuel Pérez, que bueno, ya es de mi íntimo privado, pero siempre que le voy con alguna inquietud particular, de que quiero conseguir algo muy concreto, unos colores muy concretos, él sí que se rompe la cabeza con programas muy actuales y le da ese toque. En ese caso, pues por ejemplo, le tengo mucho cariño por ejemplo, a un saxo de Rantour del 2002 de Ourense Terra de Ouro, que él le dio muchas vueltas a la cabeza hasta conseguir, que parece una tontería, pero un tono cobrizo en las calcas de Ourense, que costaba mucho conseguirlo y él lo consiguió. Y después también la fase de pintura es muy importante y de acabados. Ahí también es importante intentar sobre todo tonos de colores, tirando de cartas de colores y sobre todo si ya tienes la suerte de que el propio piloto de la época puedes hablar con él y te dice incluso el código de color, pues perfecto. En ese caso, pues por ejemplo, con los Vallejo tengo relación y no es la primera vez que les pido si me pueden facilitar un código de color del coche con el que han corrido. En ese caso, por ejemplo, cuando fue la época de Nupel, el Porsche, que tenía un color raro y resulta que era de una carta Mitsubishi y el propio Diego me facilitó el código. En ese caso sí que tengo que agradecer a un amigo que se llama Javier Pérez Alonso, que es un profesional de la pintura 100%, es su profesión en escala 1:1, digamos, y pasa mucho tiempo conmigo para conseguir mezclas de colores exactas y obtener un trabajo mucho más preciso. ¿Hubo algún coche en concreto que fuera muy difícil de acabar? A ver, sobre todo así en concreto no te puedo decir exactamente así uno que me venga así ahora a la memoria. Sí que es verdad que todo lo que coinciden, en lo que sí que intento poner empeño es un poco en el tono de color. A ver, si nos vamos a épocas muy antiguas, pues cuesta mucho, sobre todo a veces algunos tonos, pues por ejemplo hay cosas más sencillas, pero a lo mejor un tono a lo mejor documentarte de qué color era el blanco con el coche que ganó Bernard Tramont la primera edición del Rally de Orense, que eso fue un coche que hice por temática, que si blanco, que si un tono un poco más pastel, tal, ahí vamos un poco ciegos. A mí personalmente lo que me cuesta un poquito más es a lo mejor los colores que son fluo, que son más guerreros, sobre todo cuando vas a la fase de barniz, que a veces crean algo de problema. Eso en mi caso, lo que yo experimento. Pero como te digo, yo soy muy de ensayo-error
y bueno, sobre todo consultar con profesionales como te digo, mi amigo Javier, que me asesoran mucho. El tema, sobre todo, es que en los materiales que yo uso, el problema es que tienes que intentar no cometer errores porque son todo materiales de automoción que garantizan una vida súper duradera en la maqueta, porque es material que estás usando en un coche que no va a sufrir, material de coches que están a la intemperie. En la fase de barniz, cuando usas ese tipo de material, el barniz eso es como una piedra. Si cometes un error, como quien dice, casi merece más empezar un coche de nuevo. Entonces que cualquier coche se me puede complicar. ¿Qué recomendarías a una persona que quiere empezar pues, a hacer maquetas? Vale, lo primero, que empiece con trabajos sencillos, vale, que intente, si puede empezar con kits prepintados, mejor. Sobre todo hoy, como digo yo, con San Google puedes encontrar muchísima información. Yo sí que es verdad que yo por mi carácter soy bastante accesible y hasta hace poco estuve con un amigo, pues yo ahora por circunstancias vivo en Valencia, y se está iniciando y se metió en un fregado bastante importante, que quiere hacer un R8 Grupo 5 sin aún tener unos conocimientos muy básicos, y gustosamente vino a mi casa y pasé un tiempo, le ayudé, hicimos una aleta y le expliqué el proceso. Lo ideal es eso, que no se complique de primeras, que empiece con cosas básicas y puede ser con kits prepintados. Obviamente el slot es un poco más complejo porque al dinamizar la maqueta te implica ciertas cosas como motorizarla, a veces hacer un encuadre bueno de chasis, o sea, es más artesanal. Entonces, pues, es a lo mejor empezar por un 1.43. 1.43, por ejemplo, para empezar es muy asequible. Típicos coches a lo mejor de coleccionables que son baratos. Si quieres personalizar una decoración, el proceso de decapado es más sencillo, puedes meter directamente en disolventes, suelen ser de metal, intentar separar bien las partes plásticas de las metálicas y ahí empezar a probar. Es poco dinero, te compras unos utensilios básicos, empiezas incluso con sprays sin complicarte con aerógrafo y vas haciendo pruebas. Y ahí vas sacando tus conclusiones. Yo, como te digo, yo como fui muy autodidacta, yo me pasé muchos años destrozando coches y bueno, si te puedes evitar ese gasto de dinero, pues mejor. ¿Sueles vender maquetas o no? A ver, tuve una época que sí, que estaba metido mucho en el tema, me gustaba, el trabajo gustaba y sí que me dediqué en su momento a eso. ¿Y no te daba pena el venderlas, ¿no? Todo ese trabajo que pasas sí, y que de repente... ¿Sabes sobre todo lo que hacía? Cuando había muchos modelos que mejoraba también. O sea, a lo mejor es lo que te digo, algún coche tú lo hacías con los medios que tenías en su momento, era un muy buen coche, pero claro, si nos ponemos en un coche de fabricación de 2015, 2016, 2017, 2018 está muy mejorado el mismo coche que a lo mejor pude haber hecho en los inicios, en el 2004, con el sistema de impresión de calcas que había y lo que había. Entonces sí que muchas veces para refinanciar los nuevos vendía los antiguos. Sí que es verdad que pena, como normalmente estaban duplicados, porque normalmente hacía un coche para alguien que lo quería o me hacía otro para mí. Pero sí que es verdad que después, por motivos laborales y sobre todo familiares, me ocupa mucho tiempo y casi me dedico al 100% a mí o a algún amigo particular como Casla o Pablo o algún amigo que quiere algún modelo, sí que siempre estoy atento para hacérselo. ¿Qué sientes cuando acabas un coche y ves que es una auténtica joya? Pues yo mucha satisfacción, pero sobre todo cuando hago coches de pilotos o de amigos, cuando los ven, me encanta ver la cara de alegría que ponen. Sobre todo los primeros coches que hice, porque sí que es verdad que en una época que no se hacía lo de carcas personalizadas ni nada de eso, yo empecé muy pronto, en eso sí que fui muy inquieto. Por ejemplo, yo en el 2003-2004 ya estaba haciendo réplicas de coches con mucha exactitud y, por ejemplo, recuerdo pues, un poco el coche que te dije yo, el Sasso de Rantour, tengo amistad con él, el día que se lo enseñé quedó sorprendido. O, por ejemplo, ir a un parque cerrado con los Clio Super 1600 de Berti Evia para que me hiciera una firma
y quedar sorprendido, porque no se llevaba el hacer eso, los pilotos no, o a Fuster también, cara de sorpresa. Y después, por ejemplo, me da mucha satisfacción pues hacer coches de amigos, como el caso de Casla, los Porsches que tenemos aquí, son réplicas muy buenas, con bases muy buenas, y después mucha satisfacción me da también el recuperar historia, pues como el coche este de Carlos Piñeiro o el 124 de Vila o cosas de esas. Sobre todo el tema de hacer algo muy único y muy personalizado. Es más, te puedo decir que si por ejemplo yo hago un coche y me ha pasado y le pongo todo el empeño del mundo, a lo mejor coche más generalista, pero por ejemplo el Opel de Walter Roll, el con el que corrió, me lo hice, de repente lo saca una marca y lo comercializa, me desinflo, me pierdo interés. Parece que como que lo puede tener más gente, o sea que encantado que lo tenga la gente porque me gusta mucho lo que te digo, ayudar a la gente y tal, pero me gusta esa exclusividad.